Bienvenidos a un programa especial Conciencia con la Noche Europea de los Investigadores, una cita que saca todos los años a los y las científicas a la calle y que en esta edición, la 9ª, por las circunstancias sanitarias de la pandemia, en la mayoría de los casos sus actividades van a ser online. Por este motivo hemos querido hacer un esfuerzo especial en alianza con la Fundación Descubre, que coordina esta iniciativa en Andalucía, y llevarles lo que no van a poder ver en los habituales puestos divulgativos de las avenidas de nuestras ciudades. Hoy, en Conciencia, nos convertimos en esa plaza pública que acoge a los científicos, a las científicas, para que les cuenten sus proyectos. Va a haber mucha ciencia en formato serio, en formato divertido, como taller, como monólogo, incluso vamos a tocar la astrocopla. Pero antes queremos refrescarles la memoria con una imagen que esperemos vuelva muy pronto, la de las calles rebosando ciencia. 81.000 personas participaron el año pasado en las actividades que se organizaron en las 8 provincias andaluzas con motivo de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. Se ha convertido en la cita anual de los ciudadanos con la ciencia. Este año el reto es conquistar las redes. La pandemia nos ha traído una noche virtual. Paseos, plazas, calles llenas de gente con un objetivo común: participar en las actividades que científicos y científicas de las universidades andaluzas y los centros de investigación han organizado para acercar la ciencia a la ciudadanía. Este es uno de los objetivos de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. En Andalucía se lleva organizando desde 2012. Aquel año participaron 4.200 personas. 8 años después, la cifra se ha multiplicado casi por 20. Sacar la ciencia de los laboratorios marcó la diferencia. Yo creo que ha sido un acierto trasladar la fiesta a la calle, trasladarla a las principales avenidas, a las principales plazas de las ciudades de Andalucía. Eso fue clave, eso nos permitió pasar de reunir cerca de 5.000 personas en los primeros años a superar los 50.000 en apenas 3 años de diferencia y haber llegado a las 80.000 personas que han mostrado interés por la ciencia y que han participado en las actividades el último año. Pero también tiene que ver directamente con la implicación de la comunidad científica, de los científicos y de las instituciones, que han puesto toda su energía, todo su esfuerzo para sacar la ciencia a la calle, porque también han visto que esto era una buena manera de establecer una comunicación directa. Y por supuesto, la gente que ha querido venir, que ha dedicado su tiempo a escuchar, a dialogar con los científicos. Y claro, también las entidades que nos han ayudado. Nos ha ayudado la Comisión Europea, nos ha ayudado la Junta de Andalucía y cerca de 50 entidades que hacen posible que cada año en Andalucía se celebre esta gran fiesta de la ciencia. Conocer la vida de los animales, las características de los suelos o utilizar la realidad virtual son algunas de las muestras de una tarde-noche llena de emociones científicas, sobre todo para los más pequeños, pero también para el resto de la familia. Los jóvenes, los muy pequeños y los un poquito más mayores son un público muy importante para nosotros. Es gente a la que queremos llegar porque son el futuro y van a tener que tomar las grandes decisiones en pocos años. Pero también la Noche de los Investigadores está dirigida a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a sus vecinos. Entre 600 actividades que vamos a ofertar este año, prácticamente todas en virtual, seguro que encuentran una que les gusta, seguro. Además, este año para nosotros es especialmente importante ofrecer actividades que ayuden a la gente a entender qué está pasando, que entiendan bien por qué hay que hacer algunas cosas de las que tenemos que hacer con gran esfuerzo y que tomen buenas decisiones porque serán buenas para ellas y buenos para la sociedad. Este año el formato ha cambiado. La pandemia por el coronavirus ha hecho que prácticamente la totalidad de las actividades sean virtuales. Tendremos la oportunidad de conocer qué es el electromagnetismo o las especies exóticas. El reto este año es conquistar las redes. Fundación Descubre será el punto de localización. De alguna manera nos ha obligado a entrar en la tercera fase. Si la primera fase fue abrir puertas y ventanas de laboratorios, la segunda fase de la Noche de los Investigadores fue conquistar las plazas y las calles. Estamos en la tercera fase y hay que conquistar la red. Y para conquistar la red es necesario ser muy creativo, muy flexible, hacer mucho trabajo colaborativo, mucho compromiso, y eso es lo que hemos conseguido
con todas las personas y las entidades que estamos trabajando en la Noche de los Investigadores. Y al fin y al cabo, eso es lo que caracteriza a la comunidad científica. Muchas ventajas en la edición de este año. Podemos viajar sin movernos de casa y participar en las actividades de Huelva estando en Granada. Tenemos para elegir más de 500 actividades y lo mejor, estarán disponibles durante todo el fin de semana. Esta era una reivindicación de los ciudadanos que se le quedaba corta con una sola noche. La ciencia, un año más, acude a su cita anual con los andaluces y las andaluzas, porque la ciencia está en nuestro día a día. Presta especial atención a los más pequeños y a los estudiantes para fomentar la vocación científica. La situación actual nos ha hecho ver que sin la ciencia no podemos vivir. Es necesaria para resolver los problemas de hoy y los de mañana, pero sobre todo nos ofrece un mundo mejor. Y hablando de divulgación y de la Noche Europea de los Investigadores, este programa tenía que empezar con algo que es lo que más interesa en este momento, la investigación en torno al coronavirus. Para hablar de ello, hemos invitado a Maribel Lucena. Es catedrática de Farmacología de la Universidad de Málaga y coordina desde el Instituto de Investigación Biomédica un macroproyecto internacional del que nos va a hablar enseguida. Maribel Lucena, catedrática en Farmacología de la Universidad de Málaga. Es un honor para Conciencia tenerla hoy aquí en este programa especial por la Noche Europea de los Investigadores. Bienvenida. Muchas gracias, Fátima. El placer es mío. Vamos a hablar de muchas cosas interesantísimas, como un macroproyecto internacional en el que participa Málaga y que usted coordina desde el IBIMA. Pero antes quería hacerle una pregunta muy concreta. Cuando comienza la pandemia, para alguien acostumbrado a querer saber cuáles son los efectos nocivos de un tratamiento concreto en los pacientes y en las pacientes, me gustaría saber cómo se siente un investigador, una investigadora en farmacología que no sabe lo que va a suceder cuando administre un tratamiento. Cuando comienza una pandemia como esta, se enfrentan a una enfermedad absolutamente desconocida, la COVID-19. No saben cómo van a reaccionar ante determinados fármacos, se tienen que administrar sí o sí porque la vida estaba en juego. ¿Qué siente una catedrática en farmacología ante un escenario de tanta incertidumbre? Pues ante esta pregunta realmente hemos sentido todos un gran desafío porque nos encontrábamos inmersos en una terrible pandemia donde los pacientes llegaban, tenían unos efectos adversos graves que les llevaban a las unidades de cuidados intensivos y que tenía una cierta mortalidad. Y como bien comentabas, desconocíamos todo. Por lo tanto, los pacientes se encontraban perplejos, pero es que los médicos no estaban dándolo todo, pero tampoco desconocían cuáles eran las características de ese proceso, de ese virus que, conociendo sus antecedentes, se estaba comportando también con una capacidad de infectividad, de contagio y de gravedad, pues hasta ahora desconocidos. También desconocíamos cuál iba a ser la evolución de la enfermedad y esto representó realmente un gran desafío. Y se pusieron en marcha pues todas aquellas medidas fundamentales para poder obtener evidencias científicas en medio y en el curso de una pandemia. La comunidad científica comienza a trabajar a contrarreloj, a buscar tratamientos, a buscar vacunas, sí. Y es muy importante algo que sucede en ese momento. Es una pandemia que recorre todo el mundo. Y en lugar de conformarnos con que en cada esquinita un grupo de investigadores o de investigadoras empiecen a trabajar, como estamos diciendo, la Organización Mundial de la Salud decide poner en marcha un estudio internacional en el que participan más de 500 hospitales de todo el mundo, 40 países y 12.000 pacientes, ni más ni menos. A través de este estudio llamado Solidaridad, lo que la OMS reclama es que se unan la comunidad científica para estudiar los posibles tratamientos, los tratamientos que ya en ese momento de hecho se están administrando en todos los hospitales. Cuéntenos, porque usted coordina aquí en Málaga desde el IBIMA esa parte del proyecto Solidaridad. ¿Cómo comienza? Pues efectivamente era importantísimo en un momento donde no había evidencias específicas de ningún tratamiento
cómo podría actuar, qué eficacia tenía o qué toxicidad podía presentar en estos pacientes, la mejor forma de actuar sería aleatorizar. Es decir, cada tratamiento que se administraba, hacerlo en el marco de un ensayo clínico donde las posibilidades de recibir un tratamiento A, B o C eran las mismas entre los diferentes pacientes. Porque no había ninguna evidencia de que un tratamiento fuera mejor o peor que otro. Ante estas circunstancias, lo mejor, le digo, es entrar en un ensayo clínico. ¿Cuáles son los fármacos que se analizaron? Pues mire, se analizaron fármacos que en ese momento tenían evidencias escasas de que podían actuar frente al COVID, inhibiendo la replicación. Eran todos antivirales, pero fíjese que se habían analizado en estudios in vitro o por extrapolación con otros tratamientos que se habían ensayado en otras infecciones como el ébola, la HIV o la malaria. Por lo tanto, desconocíamos, además habían usado a dosis muy superiores a las del hombre y fueron pues hidroxicloroquina o cloroquina, remdesivir, lopinavir, ritonavir, que era un fármaco que se había utilizado y con éxito para el tratamiento del HIV, y también un interferón alfa beta, un inmunomodulador. Entonces, y se analizan en función a 3 parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Pero fundamentalmente creo que en este estudio es muy importante subrayar que había un brazo control. Es decir, pacientes que no recibían ninguno de estos tratamientos, sino que eran y recibían los cuidados habituales en cada centro, sintomáticos, necesarios para... según el buen hacer del médico en esa institución. Se les trataba la tos, se les trataba la fiebre... Eran todos tratamientos sintomáticos, que es lo que se hace para un tratamiento antiviral. Eran pacientes, por lo tanto, este grupo control era de una inmensa necesidad. Pero tenemos que visualizar el momento y ver cómo las presiones mediáticas y políticas habían recomendado muchísimo la administración de hidroxicloroquina para la prevención, para la profilaxis, para el tratamiento. Incluso se había llegado en Estados Unidos a una autorización de emergencia para la utilización de ese producto. Eso complica muchísimo. Porque eso, la puesta en marcha de este estudio, porque los investigadores que lo que quieren es ofrecer las máximas posibilidades de tratamiento y de eficacia a sus pacientes, incluso consideraban que, bueno, dejar a un paciente que ingresa sin tratamiento podría no ser ético, cuando realmente no había ninguna evidencia de eficacia. ¿Qué caracteriza este estudio? Este estudio es un estudio muy pragmático, puesto que está en un contexto de pandemia, y entonces lo que hace es no sobrecargar de papeleo al médico, sino que mide variables muy robustas, como es la mortalidad, el ingreso, la necesidad de ventilación o ingreso en UCI, en las unidades de cuidado intensivo, o la duración de la estancia hospitalaria. Es decir, variables muy sólidas para que permite después analizar los resultados siempre comparados con el grupo control. El día 15 de octubre salían a la luz los primeros resultados de ese estudio. ¿En qué sentido? Pues fíjese, los resultados fueron, en cierta medida, corroboraban ya otros estudios que se habían venido haciendo, como el estudio Recovery en Inglaterra, donde tuvo que interrumpirse porque efectivamente la hidroxicloroquina no ofrecía ninguna eficacia. Bueno, el estudio Recovery pone de manifiesto claramente que la dexametaxona es, los corticoides van a ser los que disminuyen la mortalidad más conforme más grave esté el paciente. Pero los resultados de ese estudio dicen que ninguno de los 4 fármacos que se estaban analizando tiene realmente un resultado positivo ni sobre la duración de la hospitalización, ni sobre la mortalidad, de evitar que entre en UCI, ni sobre la mortalidad. Ninguno de los 4 fármacos. Ninguno. Esto es muy importante, porque ¿qué sucede en ese momento? Bueno, pues en ese momento el brazo de hidroxicloroquina
inicialmente fue el primero que se suspende, porque ya había habido evidencias de que en otros estudios había demostrado también falta de eficacia. El interferón y el lopinavir, ritonavir también se interrumpen porque son fármacos estos que no están exentos de toxicidad. Entonces, curiosamente, aquellos pacientes que habían sido aleatorizados al brazo de tratamiento con hidroxicloroquina o lopinavir no habían tenido mayores oportunidades de supervivencia que los que estaban en el brazo control. Fíjese la importancia que tiene esto de confiar en los métodos que la ciencia exige para demostrar la eficacia. Y en este sentido, el ensayo clínico bien realizado, con un tamaño muestral importantísimo. Usted lo ha dicho, 12.000 pacientes incluidos. Y de todo el mundo, lo cual significa que estos resultados van a ser extrapolables a África como a Oceanía, Asia o América. Es decir, estamos hablando de un mega estudio muy importante. Maribel Lucena, hace solo unas semanas, porque hace solo unas semanas que la comunidad científica internacional conoce que esos fármacos de los que tanto y tanto y tanto hemos oído hablar durante la pandemia no están dando un resultado positivo y sí pueden exponer a esa toxicidad a los pacientes. Se interrumpen los tratamientos, pero ¿qué se hace en ese momento? ¿Cómo se está abordando ahora la terapia contra la COVID? Bueno, el estudio con Remdesivir sí hay también hecho, fue un estudio que se puso en marcha rápidamente al inicio de la pandemia desde Estados Unidos, en el que se demostraba que había una disminución, una reducción de la duración de la hospitalización y probablemente una disminución también del riesgo de infecciones. Pero, desde luego, el estudio de OMS Solidarity no ha demostrado que reduzca mortalidad. Tendrán que realizarse nuevos estudios, y nuevos estudios a lo mejor con combinaciones con otros fármacos. Estamos hablando fundamentalmente de antivirales. Probablemente necesitaremos también ver, y en esto se está avanzando muchísimo, aquí la ciencia no se para, es más de 100 estudios, más de 120 ensayos clínicos en este periodo tan corto de tiempo se han puesto en marcha para demostrar su posicionamiento en terapéutica, porque puede que muchos de estos nuevos inmunomoduladores, que aún todavía no tienen una indicación precisa, pues puede ser porque los estamos dando, se han evaluado en fases muy tardías de la enfermedad y probablemente podrían ser más eficaces en fases más precoces. De acuerdo, entonces en este momento ese estudio internacional continuará adelante. Sí, con nuevos brazos. Con nuevos brazos de tratamientos, probablemente con terapias combinadas. Hace muy poquito tiempo, pero ha sido muy intenso. ¿Qué ha aprendido usted como científica durante esta pandemia hasta el momento? Bueno, pues fijaros, el deseo de todos los profesionales sanitarios de colaborar, de poder aportar algo de conocimiento en cualquier pequeña área relacionada con su expertise, para poder favorecer, para poder dar algún tipo de información, alguna luz para poder ayudar a los pacientes. En este sentido, la página web del IBIMA abrió un directorio de noticias para facilitar información relevante a los científicos, pero también a los pacientes que se encontraban en esta situación tan perpleja y de desconcierto. Es muy importante también la colaboración. Este estudio pone de manifiesto cómo colaborar es mucho más importante que competir y la colaboración internacional es absolutamente obligada y en un momento de pandemia mucho más relevante. Maribel Lucena, la Noche Europea de los Investigadores cada año es una oportunidad única para que la sociedad, esa sociedad de la que estamos hablando tan importante para la comunidad científica, pueda interaccionar, pueda relacionarse con los investigadores y con las investigadoras. Este año no ha podido ser en las calles por la pandemia y por eso estamos haciendo este programa especial en el que también nos parece fundamental que ustedes, que las científicas y los científicos se dirijan a la sociedad. ¿Cuál es el mensaje que hay que dar en este momento? Pues hay que dar un mensaje de absoluta confianza en el proceso científico. El proceso científico es sólido, tiene sus pasos y tiene sus tiempos. Y no hay y no va a haber cortapisas para llegar
al conocimiento y para asegurar siempre, porque este es el principal leitmotiv de cualquier investigación clínica, la seguridad y el beneficio a los pacientes que participan en la investigación. Lo mismo que confiamos en un antihipertensivo cuando sale al mercado, tendremos que confiar ahora cuando hay una autorización sanitaria de cualquier producto o cualquier vacuna en este producto también. Pero también es verdad, que una vez que un medicamento sale al mercado no se sabe todo de él. Tenemos que seguir aprendiendo cuando ese fármaco, lejos de haber sido administrado a 50.000 personas, por ejemplo, pasa a ser administrado a 200.000, 300.000 o 500.000. Por lo tanto, el conocimiento de este fármaco se va a seguir incrementando mediante la utilización en práctica real. Maribel Lucena, muchísimas gracias por sus explicaciones hoy y por acercarnos un poquito más a algo tan importante como la terapia contra la COVID-19. Muchísimas gracias a vosotros por ser estos embajadores estupendos de la ciencia y dar su visibilidad a toda la población para generar, pues, entre todos una cierta armonía y confianza en la investigación que se realiza. Y hablando del virus más famoso, ¿quieren saber cómo entra en nuestras células el SARS-CoV-2? Más de 2.500 investigadores e investigadoras van a acercar lo que hacen a la ciudadanía a través de 700 actividades en esta edición de la Noche Europea de los Investigadores, como este taller en el que nos hemos colado de la Universidad de Jaén. 3 científicas nos ofrecen, a través de la plastilina y los materiales cotidianos, el arte de hacer el recorrido que también realiza el coronavirus. El objetivo del taller es mostrar a la sociedad y al mundo infantil en particular el proceso de entrada del coronavirus SARS-CoV-2 en la célula humana. Para llevar a cabo este taller, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Por un lado, una pecera o un recipiente transparente de cristal que hará las veces de célula humana, masa moldeable de colores para poder realizar lo que es la estructura de la célula, orgánulos y estructura del virus. De igual manera nos ayudará en ese proceso un lápiz digital 3D, una pistola de silicona para poder fijar los componentes celulares y la estructura del virus y por último film transparente que nos permite simular el proceso de entrada del virus en la célula humana. El coronavirus entra en el organismo a través de las vías respiratorias fundamentalmente. El virus contacta con las células de la mucosa, capa que reviste esas vías. Para entender cómo ocurre el proceso, primeramente vamos a explicar de manera muy sencilla cómo es la estructura del coronavirus. Está provisto de una envuelta membranosa en la cual podemos detectar una serie de proteínas, entre ellas la proteína S o proteína espícula, clave para el proceso de entrada del coronavirus en las células. Aquí tenemos el modelo celular que hemos elegido y podemos ver cómo están dispuestos los diferentes orgánulos celulares que hemos hecho con la masa moldeable y con el lápiz 3D y la estructura de la membrana plasmática. Bueno, Lucía y Sofía, de la estructura que acabamos de ver de la célula, vamos a ver un poco más en detalle cuál es la estructura de la membrana celular, puesto que a través de la misma va a entrar el virus en el interior de la célula. Si la observamos, como aquí la tenéis a mayor detalle, podemos ver que consta fundamentalmente de 2 tipos de componentes. Por una parte, lípidos, representados por la bicapa lipídica, y por otra parte, por proteínas. Dentro de este grupo de proteínas hay un grupo de ellas que actúan como receptores, por tanto van a participar en la entrada
de diferentes moléculas o partículas en el interior de la célula. Entre estos diferentes receptores vamos a destacar uno de ellos, concretamente la proteína AC2. ¿Por qué en este caso me detengo en la proteína AC2? Pues por dos motivos. Por una parte, porque este receptor es especialmente abundante en las vías respiratorias. Y en segundo lugar, porque este receptor es capaz de reconocer de forma específica a la proteína de la espícula del virus, permitiendo su unión y activando el proceso de entrada al interior de la célula. Tal y como lo haría si utilizamos un símil, una llave a una cerradura. Una vez que se ha producido la unión de la proteína de la espícula con el receptor AC2, que es específico, se activa uno de los posibles procesos de entrada y de transporte al interior de la célula, como es la endocitosis. Este proceso conlleva la formación de una invaginación en la membrana que va progresando, formando una vesícula que va envolviendo el virus hasta que queda completamente envuelto y libre en el interior del citoplasma. Una vez que el virus está de esta forma en el interior de la célula, va a utilizar toda la maquinaria que tiene la célula para hacer copias de su material genético y también de los diferentes componentes del virus. Todos estos componentes se van a ensamblar formando nuevos virus. Hola, Esther. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo sale el virus? Bueno, pues una vez que ya habéis visto cómo se replica el virus, ¿cómo sale el virus fuera? Pues básicamente es un proceso que es el inverso de la endocitosis, que es el que ha explicado antes mi compañera. De manera que una vez que los virus están ya dentro de la célula, salen hacia el exterior y fijaros que de una única célula que está infectada pueden brotar millones de partículas de nuevos virus. Esos virus, cuando nosotros hablamos o cuando tosemos, los podemos exhalar hacia el exterior en forma de unas gotitas que son muy pequeñas y que pueden infectar a otras personas. De manera que por eso es tan importante que mantengamos la distancia y que llevemos siempre mascarilla. ¿De acuerdo? Y si hay una actividad que ya se ha consolidado en la noche andaluza, son los paseos matemáticos por los que nos guía el investigador Álvaro Martínez Sevilla. Un calculado enfoque numérico para hacernos mirar a nuestros monumentos con otras perspectivas. Vamos a recordar, hemos rescatado de nuestro archivo la última vez que nos fuimos de paseo con ellos. Luego sabremos cómo ha crecido este proyecto. Como decía Galileo, el mundo es matemático. De eso sabe mucho Álvaro Martínez, profesor de la Universidad de Granada, con el que hemos compartido un paseo muy especial por la ciudad, donde hemos descubierto que muchos edificios están construidos basándose en teoremas matemáticos. Nuestra primera parada es la Casa de los Tiros, el edificio, dicen, con más misterio de toda Andalucía. A pesar de que las matemáticas y a veces también los matemáticos tienen mala fama por excesivamente aburridos, por exceso de cálculo, sin embargo las matemáticas están presentes, nos han acompañado siempre a lo largo de la historia, a lo largo de las obras que se han construido, a lo largo del desarrollo arquitectónico y muy particularmente en el Renacimiento, como aquí. De tal manera que las matemáticas se constituyen en el sustrato, en la base sobre la que teje la arquitectura un edificio. Y esto podemos comprobarlo claramente en la Casa de los Tiros. Esta fachada que tenemos detrás es una fachada que está articulada en torno a los tres polígonos que tenemos en ella, el triángulo, el cuadrado y el octógono.
Esos polígonos, y particularmente el triángulo, son los que articulan la fachada. El triángulo articula la fachada constructivamente de la Casa de los Tiros a la manera en la que en el Renacimiento muchos palacios se articulaban en torno a un gran número o a un gran módulo. Aquí el gran módulo sería un gran módulo triangular, ¿no? De tal manera que la fachada está medida por esos triángulos. En los vértices, en función de ese triángulo, se sitúan los puntos importantes de la fachada. Pues como veis, esta plaza se le encargó a los arquitectos del ayuntamiento. El arquitecto del ayuntamiento tenía una mujer que era matemática, su esposa era matemática y murió de cáncer, por cierto, y decidió hacer la plaza como un homenaje a la matemática. ¿En qué notamos que la plaza es una plaza dedicada a la matemática? Pues si os fijáis, está hecha sobre una elipse, es decir, que justamente lo que delimita la plaza y el empedrado entre estas 4 farolas es una elipse. Y aquí la fuente pues se encargó como un cubo de piedra de 1 metro cúbico. Y esta S no es una S cualquiera, porque ya estáis viendo que esta S tiene mucho dibujo, es decir, que tiene aquí unos cuadrados, unas circunferencias, etc. Cuando se inventó la imprenta no había redes y por tanto había que definir un modelo de letra que fuera reproducible en todo el mundo sin que la letra tuviera que viajar físicamente como imagen. ¿Y esto cómo se hacía? Pues se hacía con un algoritmo, de tal manera que Luca Pacioli dio un algoritmo para describir no solo la S, sino todas las letras del alfabeto. Y esto es lo que se llamaba el alfabeto dignissimo antico, es decir, el muy digno alfabeto antiguo que determinó Luca Pacioli. Ese alfabeto dignissimo antico tenía todas las letras determinadas mediante regla y compás, es decir, a base de trazos, de rectas y de circunferencias, y hacía uso exhaustivo de las proporciones conocidas en época medieval, en el medievo, ¿no? De tal manera que con esas letras así definidas, cualquiera que tomara el libro podía reproducir la misma letra en cualquier parte del mundo. Frente a la horizontalidad, frente a la recta del Renacimiento, que marca líneas puras, líneas más clásicas, la fachada de la catedral está marcada por la línea curva, los medallones elípticos, las decoraciones curvadas de guirnaldas, los óculos, en fin, todo esto da una idea desde un punto de vista matemático completamente distinta. Y hay un elemento muy curioso en el centro, el polígono estrellado central, que es un polígono estrellado 8-3, muy singular en cualquier construcción de óculos o muy singular apareciendo en cualquier otra construcción arquitectónica en España. Este polígono fue descrito por Kepler. Kepler lo construye en una obra que se llama Mysterium Cosmographicum porque Kepler está obsesionado con que el universo es un modelo armónico y como hay 5 sólidos perfectos, pues él dice, esos 5 sólidos perfectos corresponden a las relaciones entre los 6 planetas conocidos en la época. Él estaba obsesionado con que las órbitas de los planetas, el cociente de una órbita de un planeta entre otros, correspondía a un número preciso y que esos números precisos eran justamente la dimensión de los 5 poliedros platónicos, de los 5 sólidos platónicos, que eran el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Entonces, Kepler construye una teoría que es una teoría completamente neopitagórica, es decir, el mundo funciona como un reloj perfecto y entonces esto está construido según estos polígonos. Como hemos comprobado, las matemáticas nacieron para resolver situaciones del mundo real. En Conciencia prometemos seguir informando. ¿Verdad que ahora le han dado ganas de salir a la calle y comprobar si en su ciudad, en su pueblo, es capaz de descubrir secretos ocultos detrás de una iglesia, de un palacio o de cualquier edificio? Pues los paseos matemáticos han crecido y además llegan en forma de aplicación móvil para que podamos utilizarla todos. ¿Es así, Álvaro Martínez? Así es, Fátima. Nuestra audiencia va a poder disfrutar con nuestra aplicación Paseos Matemáticos por Granada en la calle, visitando los monumentos sin necesidad de guía, sin necesidad de ir en grupo, sino individualmente o en grupo familiar, a su ritmo, a su estilo, con el horario que quiera escoger. O bien podrá hacerlo también desde su casa a través de nuestro paseo virtual que podéis encontrar en la página web de Paseos Matemáticos fundaciondescubre.es. Asimismo, estamos preparando una nueva aplicación, una nueva app para paseos matemáticos en Granada, en Córdoba y en Sevilla, que va a hacer especial énfasis en el arte andalusí y la monumentalidad andalusí junto con su contenido matemático.
¿Saben ustedes esos monólogos que nos hacen reír, nos hacen pensar, a veces incluso cambian nuestra manera de ver las cosas? Pues bien, los científicos y las científicas han querido aprovechar este formato para contarnos de una forma mucho más divulgativa lo que hacen. ¿Quieren aprender un poquito de nutrición con Mariluz Cádiz? Aquí lo tienen. Muy buenas, soy Mariluz, una bióloga infiltrada en un mundo de químicos. Así que, como os imaginaréis, no voy a hablar ni de agujeros negros, ni de tranquilidad, ni del coronavirus. Yo vengo a hablar de alimentación funcional, y no es lo de comer sin engordar. Esto va de cómo los alimentos que normalmente ingerimos pues tienen un efecto beneficioso más allá de nutrirnos, que oye, pues ya bastante, tampoco le quitemos mérito a eso. A ver, yo empecé a trabajar con el té verde. Ustedes piensan, una planta que los chinos habían llevado por todo el mundo cuando no existía ni AliExpress y que es más conocido que darle a tu cuerpo alegría, Macarena, eso tenía que servir para algo seguro. De hecho, ¿quién no se ha pegado nunca una pecha de comer, pero de esas que te da como un hipo raro y tú te vas quitando el botón del pantalón así disimulado, te comes tu postre, un té verde? Oye, ¿y cómo que te sientes mejor? ¿Cómo que el té verde va a ir corriendo por todo lo que te has comido para no dejar que se acumule en tu barriga o en tu culo? Pues como habréis comprobado, no funciona. Para que ese té verde pueda tener algún efecto beneficioso en vuestro organismo, tendríais que acabar con todas las reservas de bolsita del supermercado a diario. Y no os quiero contar lo que esto os produciría, pero vamos, que si un Red Bull te da alas, toda esa cantidad de té verde en el cuerpo, mínimo en un Boeing 747, os transformáis seguro. Lo que sí es cierto es que contiene compuestos que, extrayéndolos de la planta, pues pueden servir para prevenir o tratar ciertas enfermedades. Y eso es a lo que yo me dedico. Yo estudio compuestos que están dentro de fuentes naturales, ya sean, pues yo qué sé, frutas, verduras, algas, que se note también que los científicos somos modernitos, y que tienen efectos beneficiosos para nuestra salud. Un ejemplo, el tema de mi tesis. El chocolate, el alimento de los dioses, como lo llamó Linneo. A ver, ¿a quién no le gusta el chocolate? A los 4 raros, que son familia de los que no les gusta la cerveza, y ya sabemos que esa gente de fiano son. Pero al resto, no me digáis que no, que una uncita de vez en cuando nos da hasta gustirrinín. Pues esto, ahora viene lo bueno, que sí, que el chocolate nos puede hacer crecer a lo ancho, ¿vale? Pero también a lo alto. En mi tesis he trabajado con enfermedades raras esqueléticas, más concretamente en pacientes con acondroplasia, que es la forma más común del enanismo. Entre muchas de las alteraciones que se producen en esta enfermedad, una de las más importantes, pues, un desarrollo anormal de los huesos, que actualmente cuenta con un tratamiento que se basa en una complicada operación que hace que los niños pasen meses en la cama. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Pues desarrollar un fármaco a base de compuestos del cacao que puedan tomar desde pequeños, sin efectos colaterales ni a corto ni a largo plazo. Hasta ahora hemos visto cómo estos compuestos del cacao consiguen inhibir proteínas pues, que se ven activadas por mutaciones en esta enfermedad y cómo en fémures de ratones consiguen frenar la pérdida de ese hueso, que resultados bastante prometedores teniendo en cuenta que estamos hablando de un extracto vegetal y no de un fármaco todavía. Por lo que nuestra próxima misión es hacerlo llegar directamente al hueso en un sistema vivo. Todo esto si la fuerza nos acompaña. Bueno, llamadlo fuerza, llamadlo financiación del gobierno de la investigación, lo que queráis. Pero lo que sí os voy a pedir es que la próxima vez que disfrutéis del placer de comer chocolate, recordéis que la mejor sorpresa que lleva dentro no es un muñequito, sino que son compuestos que pueden mejorar la calidad de vida de los niños. Muchas gracias. En tiempos de pandemia, los mayores son los más vulnerables, pero desde el punto de vista de la ciencia son también los que nos pueden aportar, tras su larga experiencia, un punto de vista muy valioso. Nos hemos citado con 3 investigadores para que nos ayuden a comprender el tiempo que nos está tocando vivir. Este año celebramos la Noche Europea de los Investigadores junto a científicos y profesores ya jubilados que siguen vinculados al mundo de la ciencia y que mantienen vivo su compromiso con la divulgación. Los retos y desafíos de la crisis sanitaria, que está removiendo los cimientos de la sociedad tal y como la conocemos, centran esta conversación que busca descubrir el lado más humano de los investigadores. El científico y naturalista Miguel Delibes, la bióloga especialista en genética Isabel López y el profesor de Historia y miembro de la asociación Cum Magno Iúbilo, Antonio Rodríguez, son nuestros invitados. Un planeta en crisis.
Esto nos traslada que el mundo es muy pequeñito y que los problemas que sufre son problemas de todos, sea el clima, sea la pérdida de biodiversidad, sea la subida del nivel del mar, sean las enfermedades, sea la fertilización de los océanos. Todo esto no es puntual y afecta a unos pocos, sino que afecta a la casa de todos, y es una casa que se nos ha vuelto muy pequeñita, ¿no? El problema es que hoy día hay una inmensa población en el mundo, una población muy por encima de la capacidad del planeta para acogerla con comodidad, y que una infección como la de Wuhan, que probablemente se ha producido muchas veces en la historia, en lugar de quedarse restringida a unos cientos de kilómetros, ha viajado inmediatamente a todo el mundo. Entonces ese es el gran reto y el gran problema, cómo conseguimos que este mundo tan poblado y tan hipercomunicado no sea un foco de contagio. Ya se ha olvidado todo lo demás. No hay crisis de los inmigrantes, vienen muchísimos y eso no constituye una primera página de nada. Se están muriendo en el mundo cantidad de niños y eso ya no está en primer plano. Sigue habiendo guerra y siguen habiendo desplazados. Entonces somos muy miopes y no nos damos cuenta que lo que hay alrededor de ese tema, que ahora mismo para nosotros es monotema, son importantes y que hay que seguirlo. ¿Están la ciencia y la sociedad más unidas que nunca? Efectivamente, se piensa más en ciencia, se recurre más a ciencia, pero en otra creo que es una ciencia muy inmediata, es decir, estamos buscando vacunas, buscando como la solución a un problema inmediato, y a mí me gustaría que se aprovechara esta oportunidad para acercar a la sociedad la ciencia en sentido amplio, el conocimiento. Hemos visto que incluso algún comunicador científico se ha convertido en icono pop, y efectivamente las conversaciones sobre medicina, sobre investigación, sobre virus, pues están continuamente en nuestra boca. Pero de eso a que valoremos realmente lo que significa la ciencia, es decir, los valores que imprime la ciencia, lo veo complicado, sinceramente. Los conflictos del coronavirus. Últimamente, con la cuestión de la vacuna, se está poniendo en evidencia que una cuestión muy importante es el conflicto de intereses que hay. Ahí hay intereses, hay gente que está implicada cuyo interés es económico, que puede ser además un interés válido, y otra parte que su interés es de dominio, y los investigadores no somos ajenos a esos posibles conflictos de intereses. La sociedad, como dices, sabe lo que habría que hacer. Espera solo políticas públicas que vayan por ahí, pero esas políticas públicas probablemente llevarían a un frenazo en muchos procesos económicos relevantes que mantienen la riqueza de nuestra sociedad. El turismo es muy evidente. Una política pública que apunte hacia ir reduciendo poco a poco el turismo debe hacerlo compensándolo con crecimientos en otras esferas de actividad, ¿no? Y esto es lo que yo creo que no se está sabiendo hacer, reconociendo que es complicado, ¿no? La lucha contra la desinformación. Todos los estudios serios que hay demuestran que hay un porcentaje muy alto de la población, puede que incluso mayoritario, que no busca información veraz, sino información que le reafirme y que le haga sentirse unido a su grupo, y que rechaza automáticamente todo aquello que se salga. Aparte de todo un movimiento antisistema que, bueno, empieza por el anticapitalismo, el antiimperialismo, y al final muchas veces acaban en el antitodo. Los científicos son nuestros garantes de que las cosas se están haciendo bien. ¿Qué debe hacer la población? Pues la población lo que tiene que hacer es escuchar a los que estén mejor informados, que no se dejen llevar por aquellas personas que por distintos intereses pues quieren hacer creer que cosas científicas son tan válidas como las cosas científicas, y no lo son. El futuro post-COVID. Ahora un poco me temo que ocurra lo que pasó en la crisis también de 2008 y 2009, y que volvamos a intentar recuperar la normalidad repitiendo lo que hacíamos mal.
Para hablar del futuro del COVID necesitaríamos saber cuánto va a durar. Si el COVID dura 1 o 2 años, como ocurrió con la gripe española, pues probablemente ocurra como ocurrió con la gripe española, que quede en una nota a pie de página de los libros de historia. En cambio, si es una epidemia de larga duración, pues podría llegar a ocurrir como ocurrió con la peste negra de 1348, que hizo saltar todas las estructuras sociales y económicas de Europa. Lo que creo que va a pasar, no sé, lo que a mí me gustaría que pasara es que reflexionaran de lo que estamos haciendo y qué cosas se pueden hacer, además sin muchos problemas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que aprendiéramos de esto. El coronavirus está aquí para quedarse, como vino la gripe y se quedó, como vino el SIDA y se quedó. Y entonces yo creo que cosas así tenemos que aprender a convivir con ellas. Con mucha pena llegamos al final de este programa especial Conciencia, Noche Europea de los Investigadores. Tenemos que despedirnos con un broche que esté a la altura y nos vamos a ir dejando el listón muy alto con Astrocopla, que no saben lo que es, un género genuinamente andaluz. Y es que la inteligencia y el talento no está reñida ni con el humor ni con el rigor. Y si no, compruébelo de la mano de Manu González. Es científico del CSIC. Nos vamos. Gracias. Muy cerquita en nuestra galaxia había una nube de polvo y gas. Como iba acretando materia, aumentaba así su densidad. Cuando la densidad era muy alta, nació en el centro una protoestrella. Pero el polvo lo ocultaba todo y no se la veía desde fuera. Y a un gacho musalán se le vino a ocurrir, ¿y qué tal si intentamos, mira, con este invento que tengo yo aquí? Protoestrella, no te escondas que te cojo, te veo porque te miro con un radiotelescopio. Siga acretando materia a este ritmo extraordinario, pues pronto tendrás en torno un sistema planetario. Y dentro de poco tiempo serás muy grande y muy bella, ya no te ocultará el polvo, lo habrás acretado todo, serás una gran estrella. Las estrellas brillan porque están transformando el hidrógeno en helio mediante reacciones de fusión nuclear. A esta fase se le denomina secuencia principal y pasarán un 90% de su vida en ella. Por eso brilla la estrella, convierte en helio todo el hidrógeno posible, y así se pasa la vida, hasta que un día de repente se le acaba el combustible, y entonces la estrella, y no porque ella lo escoja, deja la secuencia principal y se convierte en gigante roja. La fase de gigante roja es la fase final de la vida de una estrella. Las estrellas más pequeñas, del tamaño de nuestro Sol, no pueden continuar fusionando el hidrógeno, por lo que eyectan sus capas exteriores de manera plácida. Sin embargo, las estrellas más grandes continúan fusionando el material para crear elementos cada vez más pesados. Al final, a la estrella le espera una muerte trágica. ¿Qué tiene la supernova que cuando explota eyecta gases a borbotones? Con material procesado enriquece el medio en donde se encuentran hasta cationes. Y el proceso otra vez vuelve a recomenzar cuando se va condensando el gas interestelar. Y así una y otra vez, pero al final siempre explota. ¡Ay, qué muerte tan cruel! Una explosión gigante y tremenda es la explosión de supernova.